Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. Acompañados de amigos y simpatizantes, Andrés Arauz y Carlos Rabascal, binomio por UNES, llegaron al Consejo Nacional Electoral para subsanar las inconsistencias señaladas por el CNE. Rabascal confirmó su inscripción como candidato a la vicepresidencia. Eran casi las 6 de la tarde de este viernes cuando el binomio presidencial Arauz-Rabascal llegaron al Consejo Nacional Electoral a presentar la documentación necesaria para subsanar errores e inscribir la candidatura vicepresidencial de Rabascal. Llenaron los documentos, firmaron, recibieron instrucciones por parte del secretario del CNE en el salón y procedieron al trámite. Llenaron los documentos con las rúbricas necesarias a fin de agilizar los procesos para poder participar en los comicios del 2021. Arauz presentó su cédula de identidad y tras haber finalizado la entrega de los papeles, hubo aplausos. Hemos presentado ya tanto la aceptación expresa de la candidatura como los formularios de inscripción. Hemos subsanado lo requerido con relación a la cédula. Ha sido constatado que la cédula corresponde a mi identidad y de esta manera hemos cumplido lo resuelto por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, en ese momento, el recién inscrito Carlos Rabascal confirmó que ya se han mantenido reuniones con diferentes sectores. El tema de la reactivación productiva y la recuperación de empleo con equidad territorial, y hemos ya mantenido reuniones con distintos representantes del sector productivo. Y es que ellos llegaron acompañados de amigos y simpatizantes, pues una vez presentados los documentos de subsanación de errores, el CNE deberá verificar que se hayan cumplido con todos los requisitos. Informó Marilyn Caramillo. El Consejo Nacional Electoral acatará la resolución del Tribunal Contencioso Electoral sobre que la regla de la aceptación personalísima para candidaturas es inaplicable. El Consejo Nacional Electoral CNE lo confirmó el precandidato presidencial por el correísmo Andrés Arauz. Como parte del proceso de inscripción de candidatura, presentó una cédula de identidad que corresponde a otra persona. Enviaron el documento por el sistema informático. Las áreas técnicas revisaron y se dieron cuenta y dicen no es la cédula del señor. Por lo que, siguiendo el procedimiento que nos da el reglamento y el código de la democracia, se mandó a subsanar para que en este caso reemplacen por la cédula que le corresponde al candidato que pedía su inscripción. Sin embargo, el haber utilizado un documento ajeno no sería motivo para configurar otro delito, de acuerdo a la presidenta del CNE, Diana Tamaín. No, porque un delito tiene que ser tipificado y determinado y sentenciado por un juez de instancia ordinaria, de la justicia ordinaria. Nosotros no somos jueces para determinar la falsificación o no de un documento. Yo no puedo calificar si ha sido error de buena fe o de mala fe. Entre tanto, en el máximo organismo electoral no existe objeción a la resolución del Tribunal Contencioso Electoral TCE, que deja sin efecto la obligación de que la aceptación de la candidatura deba hacérselo de forma presencial. Para nosotros es de obligatorio cumplimiento y de ahora en adelante tendremos que ver que ya no es un requisito obligatorio de cumplimiento. Eso venía desde el 2012 y que nosotros únicamente aplicamos lo mismo que decía ese reglamento en todo este tiempo, que debe ser de forma personalísima. Jamás aquí el Consejo Electoral va a trabajar con dedicatoria. Sentencia que todavía no estaría en firme. Esperemos a ver si hay apelaciones o no. Tiene que pasar las 48 horas del tiempo determinado. Entonces podría ser el mismo Consejo Electoral. Informó Héctor Romero. Más de 9 millones de dólares son los que cobrará el Instituto Geográfico Militar IGM para la impresión de papeletas y material electoral, de los cuales ya se realizó un desembolso de 3 millones. Al respecto, el Consejo Nacional Electoral e el Instituto Geográfico firmaron 2 contratos. El desembolso económico de $3.052.000 es la garantía que necesitaba el Instituto Geográfico Militar IGM para aplastar el acelerador e iniciar con la impresión de las papeletas y material electoral que se utilizará en las elecciones presidenciales de asambleístas y parlamentarios andinos en el 2021, monto que significa el 30% del total de la inversión que se demandará. El desembolso del 70% se lo haga el próximo año y se ha transmitido también a las autoridades de la cartera de finanzas. Si no hay el dinero,
o no hay los fondos necesarios para esto, podemos entrar en problemas en el proceso, porque los materiales y el pago a los proveedores se requiere hacerlo con la debida anticipación y en forma completa. Se deberán concretar 9.437.951 dólares, de los cuales 5.035.641 dólares para la impresión de las papeletas y 4.402.310 dólares para la impresión del material electoral. El Instituto Geográfico Militar, una vez que tengamos todos los materiales, todos los insumos necesarios para cumplir con este contrato, está previsto iniciar la impresión entre la primera y la segunda semana de diciembre. En total serán 65.600.000 papeletas electorales las que se necesitarán. Las papeletas tienen características muy sensibles, muy especiales, que no permiten fotocopia o escaneo de papeletas. Para cuando veamos situaciones que se puedan dar con la intención de perjudicar y empañar el proceso electoral. En el camino, el organismo electoral podría demandar más recursos económicos una vez que la consulta popular en el Azuay Cantón Cuenca deberá desarrollarse este mismo año. Al ser notificados oficialmente por la Corte Constitucional, que fue el 29 de septiembre, nos tocaría convocar a elecciones para esta consulta el 14 de octubre. Y la elección, para de alguna manera decir, sería el 13 de diciembre del 2020. Para lo cual se demandará $1 millón más, informó Héctor Romero. Investigan presunto peculado en contrato entre el Hospital de Guayaquil y una supuesta empresa fantasma. Agencia Nacional de Tránsito abierta a investigaciones por implicación en caso de Daniel Mendoza. Donald Trump y su esposa Melania dieron positivo para COVID-19. Barcelona Sporting Club confirma 5 casos positivos de COVID en su plantel. La Agencia Nacional de Tránsito se pronuncia ante las implicaciones de la institución en supuestos repartos en el caso que se investiga al ex legislador Daniel Mendoza. El pasado 29 de septiembre, Giancarlos Benavides, ex asesor de Daniel Mendoza, quien se encuentra investigado por supuestos actos de corrupción en la construcción del Hospital de Pedernales, testificó y habló sobre un supuesto reparto en las direcciones regionales de la Agencia Nacional de Tránsito. A él le dieron la dirección regional de la Agencia Nacional de Tránsito ANT en Manabí, que comprendía El Carmen, Portoviejo y Manta. Entonces ese dinero fue recaudado a través de la emisión de licencias. La ANT fue entregada a finales del año 2018 a Daniel Mendoza. Ellos nos reportaban 30 o 40 dólares por trámite, es decir, alrededor de 2.500 dólares diarios. Esa cuota política nos quitaron por no apoyar a Diana Atamaínd en el juicio político en su contra. Ante esto, las autoridades de la ANT se pronuncian. Estamos dispuestos a entregar toda la información respectiva a Fiscalía General del Estado, que es en donde está sentada este proceso. Y en el caso de que exista alguna cuestión de ilegalidad, de irregularidad, la Fiscalía General del Estado con Policía Nacional tiene que hacer su proceso. En su versión, el ex asesor también mencionó a María Paula Romo. Ante este y otros testimonios, la ministra ha mantenido su postura. Han tratado, en lugar de explicarle al país y a la justicia aquellos hechos por los que están siendo investigados, han intentado atacarme a mí. Mi trabajo como ministra de Gobierno siempre ha sido mantener conversaciones con todos los actores políticos. Lo he dicho, lo voy a seguir diciendo. En ningún caso, bajo ninguna circunstancia, ninguna de esas conversaciones es sobre una ilegalidad, es sobre un contrato, es sobre dinero. El caso de corrupción de Daniel Mendoza continúa bajo investigación a manos de la Fiscalía, informó Valeria Navarro. En Guayaquil, el Ministerio Público investiga un presunto peculado en la firma de un contrato para la adquisición de dispositivos médicos entre el Hospital de Guayaquil y una empresa proveedora de insumos. El monto supera los $500.000 y, según el fiscal César Suárez, el Servicio de Rentas Internas SRI ha notificado que se trata de una compañía fantasma. Llegaron a las 9 de la mañana porque les urgía levantar y exigir información.
En el Hospital Guayaquil también se investiga un presunto peculado en la adquisición de dispositivos médicos para cirugía y enfermería. El efecto es determinar si toda la documentación que está ahí corresponde o no a empresas que hayan concursado o participado en la fase precontractual o en la fase previa. El contrato se firmó en diciembre de 2019 entre el entonces gerente Francisco XCO y la empresa proveedora de insumos hospitalarios. Presentaron todos los documentos y certificados habilitantes, también las garantías técnicas. Pero habría sido declarada como empresa fantasma o empresa inexistente, mediante resolución remitida por el Servicio de Rentas Internas. Igual, compraron cientos y miles de catéteres, collares cervicales, colchones antiescaras, conectores de seguridad, contenedores para objetos cortopunzantes y 60.000 preservativos. Todo por $505.176. Esta es una investigación previa. Por cuerdas separadas, la compañía enfrenta una instrucción. Dos señoritas, las cuales procesó por el delito de defraudación tributaria. Actualmente ellas enfrentan un proceso penal y fueron beneficiadas por la medida de arresto domiciliario. En los próximos días se efectuarán otras diligencias y pericias informáticas para determinar si se abre una instrucción fiscal, informó Jorge Escobar. Dictan orden de prisión preventiva para Héctor Reina Vivar, director de la Penitenciaría del Litoral. La Fiscalía lo acusó por el presunto delito de concusión. Una reveladora videollamada con el israelí Shai Dahan, antes de ser asesinado en agosto, lo comprometería en este caso. En el contenido hablan de entrega de dinero a cambio de seguridad. No escucho a ti. La grabación la hace el mismo Shai Dahan, en la que habla con el director de la Penitenciaría del Litoral, Héctor Reina Vivar. Él subió arriba a tu oficina, él dice yo bajó, habló con él quiere 6.000. Ya, yo di la orden y vamos a compartir, pero Tomillo no me ha dado nada. ¿Tú sabes cuánto dinero yo pago hasta ahora en esos 2 meses casi aquí? No. Como 47.000. Me cogió de... Sobre montos depositados a cuentas bancarias, específicamente sobre algunos beneficios dentro de la cárcel, entre estos seguridad. Mató a él, yo te digo no quiere pasar a mí así, cogió como 20.000. El subdirector 2.500, Eric. Hasta por la alimentación y sobre todo para que no atenten contra su vida en el pabellón de cuerpo consular. Aquí la guía también hasta ahora por la comida para traerme todos los días, ellos quieren $20 la guía cada día para traer la comida. En la otra guía se cogió hasta ahora, en 1 mes y medio, donde yo estuve en el piso sin nada, casi 50.000, 47.000. Yo tengo todos los papeles de eso. Tenemos que tomar en cuenta que obviamente al ser la persona que gerenciaba, que direccionaba todo el centro carcelario, obviamente que tenían muchos privilegios, muchas prebendas y tenían todo esto de situaciones para poder ingresar toda esta clase de sustancias, de armas. Estaban mintiendo, solamente yo con novillo, la única vez, nada más. Ok. Todos los demás están mintiendo. Ok. Dahan se encontraba recluido junto a su hermano Oren Sheinman por el caso de la venta de pruebas de COVID-19 a Jacobo Bucaram Puley, y fue asesinado días después de haber realizado esa videollamada, y su hermano quedó herido. El director está comprometido con algunos eventos que sucedieron hace un mes, semanas atrás, relacionado con un amotinamiento y con algunos actos también en los cuales se comprometieron vidas humanas. Este es uno de los indicios que está en manos de la Fiscalía, que investiga casos de corrupción dentro de esa cárcel de Guayaquil. A Reina le ordenaron prisión preventiva por el presunto delito de concusión en la audiencia que se realizó la tarde de ese viernes en la Unidad Judicial Florida Norte, en Guayaquil. Nosotros hemos cogido a la cabeza, como bien lo dicen en el argot, al pez gordo. De aquí se irá la ramificación y tendrán que ser detenidos cualquiera de las personas que hayan estado inmiscuidos en este tipo de delitos. La fiscal que estuvo en la audiencia no ofreció declaraciones a la prensa. Reina fue detenido ayer al salir del edificio de la Fiscalía en La Merced
Él es investigado por otros procesos penales como presunta delincuencia organizada y asociación ilícita. La instrucción fiscal durará 90 días, informó Charlie Pisa. Ecuador recibe el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional. A cambio, se deberá cumplir con un programa en el que se debe implementar mecanismos que luchen contra la corrupción, que se garantice la dolarización, entre otros. Son 2.000 millones de dólares del primer desembolso del Fondo Monetario Internacional que llegan al Ecuador, de un total de 6.500 millones que serán entregados hasta el 2022. El préstamo viene con un plan o programa que el país deberá cumplir. Una de las acciones a tomar será la lucha contra la corrupción. Para esto se deberá mejorar el marco jurídico y hasta finales del 2020 tener una ley. Mejorar la transparencia en las finanzas públicas, hacer mejoras en el sistema de contratación pública y ventas y compras. Entre otras de las acciones, se deberá proteger la dolarización, promoviendo la autonomía del Banco Central a través de reformas. ¿Por qué es tan importante asegurar la viabilidad del sistema económico? Porque la mejor manera de generar pobreza es una muy buena crisis económica. Una explosión de la dolarización generaría básicamente 17 millones de pobres en este país. Entonces, si se quiere cuidar a la población ecuatoriana, hay que cuidar la dolarización. En cuanto a la reducción de la deuda pública, existe un tope. La idea es que la deuda esté por debajo del 60% del PIB, que es un nivel bien alto. En materia social, el Estado deberá incrementar la entrega de bonos a familias más necesitadas. El Fondo Monetario dice con el COVID y el aumento de la pobreza, vamos a necesitar aumentar el número de familias cubiertas por el bono de desarrollo. Entonces creo que vamos a pasar de más o menos 950.000 hogares a más o menos 1.200.000 hogares. Actualmente, el Ecuador presenta un déficit de un poco más de 8.000 millones de dólares. No es que llegue un montón de dinero y ahora hay que ver cómo repartirse ese dinero. Simplemente ese dinero ya está destinado a la gente que no ha recibido pagos del gobierno. La reducción de déficit que tiene el Estado es un trabajo en materia de incrementar ingresos y mermar gastos. Y depende de las prioridades del gobierno. Si el gobierno quiere priorizar la política social, la educación, la calidad de la salud pública y la seguridad, pues va a tener que reducir en algún otro lado. Informó Valeria Navarro. Pese a la pandemia, las exportaciones ecuatorianas no petroleras crecieron en un 9% de enero a julio. Sin embargo, se registró una caída de precios de productos como el banano y camarón. Varias industrias se han reinventado para salir a flote. Las medidas restrictivas en el mercado mundial a causa del coronavirus han generado un fuerte impacto económico. Sin embargo, la producción en Ecuador no se ha paralizado. Las exportaciones no petroleras crecieron de enero a julio de este año. Un crecimiento del 9%. Ha habido un ingreso al país en divisas por exportaciones no petroleras de alrededor de 9.000 millones de dólares. Mientras que de agosto hasta el mes de octubre han tenido un fuerte impacto las exportaciones tradicionales con un decrecimiento del 6%, pero un crecimiento de las exportaciones no tradicionales del 16%. Si bien la pandemia ha golpeado a ciertos sectores, el balance es positivo. El Ecuador ha podido ser una potencia mundial en materia de alimentos, ¿no? Ahí nos hace ver que el futuro, las exportaciones agroindustriales. Felipe Rivadeneira, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, menciona que se han reducido las ventas de camarón y banano, pero ha crecido la demanda de otros productos. También ha habido oportunidades interesantes, como puede ser, por ejemplo, en el sector del brócoli o en el sector de la madera, donde vemos crecimientos interesantes. Por las condiciones actuales, varias industrias se han reinventado. El sector textil no es la excepción y las fábricas han trabajado en la elaboración de mascarillas y trajes. No obstante, presentan un 55% de pérdidas en sus ventas. Eso significa alrededor de 450 millones de dólares hasta la fecha. Somos uno de los sectores que más ha sido afectado. El consumo interno se ha dirigido más a otro tipo de productos. Javier Díaz, representante del sector, asegura que podría haber una leve recuperación para lo que queda de este año y a inicios de 2021. Hay un pico, estamos cerca del periodo navideño, a pesar de que no va a ser normal, eso lo tenemos muy claro, y que además se empiece a sentir eso a partir también ya del próximo. Los textileros tienen listo un plan de mejora competitiva que será presentado a los organismos multilaterales.
informó Priscila Cadena. En octubre de 2019, Ecuador vivió 11 días de intensas protestas marcadas por hechos vandálicos que dejaron muertos, heridos, daños materiales y millonarias pérdidas económicas, que surgieron en rechazo a la eliminación del subsidio de la gasolina extra y diésel, anunciadas por el gobierno de Lenín Moreno. Octubre del 2019, el gobierno nacional pretendía romper con un subsidio que desde mandatos anteriores se había convertido en un dolor de cabeza. Y nadie se atrevía a tomar una decisión. El presidente Lenín Moreno, mediante el decreto ejecutivo 883, permitía el alza de los precios de la gasolina extra y diésel, lo que entraba en vigencia desde las 0 horas del jueves 3 de octubre. El país destina más de 1.300 millones de dólares al año en subsidios al diésel, a la gasolina extra. Ese subsidio ha beneficiado durante décadas principalmente a los que no lo necesitaban y a los que viven del contrabando. Paralelamente, el jefe de Estado anunciaba medidas de compensación. Añadiremos 300.000 familias al millón que ya reciben los distintos bonos. Tampoco pequeños y medianos productores quedarían desamparados, reduciéndose aranceles para maquinaria y materia prima en el área agrícola e industrial. No subiremos el IVA. A quienes sí vamos a pedir que hagan un esfuerzo adicional es a los que más tienen. Medidas económicas y reforma laboral que puso al Frente Unitario de Trabajadores FUD, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE y Parlamento Laboral a la defensiva. Nos declaramos en el mes de la resistencia. Hay sectores que creen que las medidas son buenas, que son importantes, que las respaldan. Hay otros sectores que tienen críticas frente a las medidas. Esto es lo normal en democracia. Las calles del país se calentaban con las primeras protestas. El régimen se mantenía firme con la decisión anunciada. Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. La transportación pública se paralizaba. Paralizar servicios públicos está prohibido por la Constitución y está penado por el Código Penal. Los profesionales del volante decidieron retomar sus actividades, pero otros sectores radicalizaban las manifestaciones. Las movilizaciones, el paro del pueblo y la huelga nacional del 9 de octubre. El vandalismo se hacía presente en todo el país. Que sobre pretexto de la protesta seamos objeto de violencia, de agresión y de vandalismo. Cientos de indígenas llegaban a las principales ciudades. En Quito se atrincheraron en la Casa de la Cultura y universidades. ¡Déjalo, nos van a disparar! Llamaba la atención la presencia de la Guardia Indígena, con tácticas desconocidas en nuestro país, para enfrentar a la fuerza pública. El gobierno identificaba que detrás de las protestas existían otros intereses. ¿Creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando a algunos sectores indígenas. La Contraloría General del Estado fue víctima de supuestos manifestantes como unidades de policía, la Asamblea Nacional y Teleamazonas. Todos tenemos derecho a protestar y decir lo que queremos o no queremos, pero eso no en ningún caso da derecho para que haya violencia. En la Casa de la Cultura, un grupo de uniformados y comunicadores sociales fueron secuestrados. A cambio, los indígenas exigían se les devuelva los cuerpos de sus compañeros que habrían fallecido en las bullas. Para reprimir al pueblo a veces se ponen valientes. Aquí también hay que estar valiente, macho, fuerte, fuerte, carajo. Llegaba el 13 de octubre, gobierno nacional e indígenas se sentaron para buscar una salida. Como mediador, las Naciones Unidas. Mi propuesta es generar estas comisiones de diálogo que de la forma más rápida posible, con gente de buena fe, generen las nuevas condiciones. La derogatoria del decreto 883. Luego de varias horas de análisis, salió humo blanco. Un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. Daños a bienes públicos y privados que al año de haberse registrado, todavía se espera sanciones para los responsables, informó Héctor Romero.
Más adelante, aglomeraciones a nivel nacional se incrementaron en un 41%, a la par de la curva de contagios. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. El país actualmente registra más de 139.000 casos positivos de COVID-19 y 11.000 fallecidos. Pero lo que preocupa es que en las últimas semanas se han registrado un incremento del 41% de aglomeraciones en todo el país. La pandemia en el país no da tregua. Para hoy, a nivel nacional se contabilizan 139.534 casos y 11.495 fallecidos. De ellos, 7.678 fallecieron por coronavirus y los otros 3.817 por posible coronavirus. Las provincias más afectadas son Pichincha, con 41.358 casos y 1.515 fallecidos confirmados por COVID-19. Le sigue Guayas con 20.439 casos registrados y 1.716 fallecidos por coronavirus, dejando en tercer lugar a Manabí con 9.859 casos y 945 fallecidos, y en cuarto lugar a Azuay con 9.107 contagios y 157 fallecidos confirmados por COVID-19. Pero a este problema hay que sumarle otro: las aglomeraciones, que son lo que más preocupa a las autoridades. El tema de manifestaciones, ya tenemos 150 reportadas a nivel nacional. Y sobre todo el tema de las inscripciones de candidatos al CNE, que están yendo con mucha gente sin distanciamiento social. Entonces vemos que en vez de bajar, esto está tendiendo a la alza. Y es precisamente la capital quien lidera estas indisciplinas. Por eso se hace un llamado a la ciudadanía. La emergencia sanitaria persiste y las autoridades afirman que el único control del virus solo depende del ciudadano. Por eso use mascarilla y respete las medidas de distanciamiento social. Informó Ismenia Solórzano. La colaboración ciudadana a través de las denominadas brigadas comunitarias contribuyó para desacelerar el número de contagios por día que se registraban en varios sectores de la capital. En Quito se identificaron 12 parroquias con mayor susceptibilidad, debido en gran medida al incumplimiento de las normas sanitarias. Sin embargo, la conciencia ciudadana en ciertos sectores logró disminuir el número de contagios de coronavirus por día. Nosotros vamos donde están los focos de infección. Gracias a Dios, hace casi un mes atrás disminuyó, éramos una de las principales parroquias contaminadas. A través de las denominadas brigadas comunitarias, en Calderón participan cerca de 100 personas, quienes difunden la importancia del uso adecuado de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado constante de manos. Haciendo una labor de hormiguitas, yendo a más de los 450 barrios y a las 5 comunas ancestrales. Además de colaborar en la toma de pruebas de detección del virus. Hace caso a lo que son las medidas de seguridad, distanciamiento social, todo eso, ¿no? O sea, para lo que es la prueba, aunque nosotros hemos visto que igual sí hay aglomeraciones. Lo cual, de acuerdo a la percepción ciudadana, logró que cada día se sumen más personas a la lucha contra el COVID-19. Sí respetan todos, porque cada que vengo yo veo a todos con mascarilla, ¿no? Salgo solamente a comprar una cosita y regreso enseguida a casa. Sin embargo, aún hay trabajo por hacer, pues allí existen más de 2.400 casos confirmados. Imágenes captadas en varias zonas evidencian algunos descuidos persistentes. Las parroquias con mayor tasa de contagios en la capital son Chillogallo con más de 3.500, Guamaní con cerca de 2.500, Calderón con aproximadamente 2.400, Quitumbe con alrededor de 1.400, Cotocollao con más de 1.700, La Magdalena con cerca de 1.600, el Centro Histórico y el Comité del Pueblo con aproximadamente 1.300, Belisario Quevedo con más de 1.500, Chimbacalle con cerca de 1.400, La Ecuatoriana con aproximadamente 1.080 y Solanda con alrededor de 1.020 casos confirmados de COVID-19, informó Sofía Vintimilla. La operación Gran Victoria 36 permitió la desarticulación de 8 organizaciones delictivas. En las últimas 48 horas, agentes de la CIDPROVAC intervinieron en 6 provincias. Fueron 2 días de intenso movimiento policial. En base a la georreferenciación del delito, agentes de la Brigada Anticriminal se movieron por las provincias de Guayas, Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Esmeraldas y El Oro. En la mira, 8 estructuras criminales relacionadas con delitos de acción pública y contra la inviolabilidad de la vida. Todo lo enfocado fue a los delitos contra el derecho a la propiedad.
En este caso, los robos, los hurtos, ¿sí?, las extorsiones, y obviamente que dentro de todo eso hay los delitos conexos, que viene el tráfico ilegal de armas, el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. En la provincia del Guayas fueron capturados 3 personas, 2 ecuatorianos y un mexicano, quienes circulaban en un taxi con $60.000 en efectivo. El seguimiento policial llevó hasta el hotel donde se hospedaban. En la caja fuerte tenían guardado $80.000, dando un gran total de $140.000. Ellos planificaban diferentes actividades ilícitas entre el tráfico ilegal de moneda y el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Todo apunta a que el dinero provenía de actividades relacionadas al narcotráfico, es decir, utilizaban el país para lavar los dólares. Los 3 detenidos no lograron justificar la cantidad de plata que tenían en efectivo. Los seguimientos determinaron que estaban aparentemente inmiscuidos en negocios relacionados a la comercialización de estupefacientes. El tráfico ilegal de moneda no es otra cosa que lavar el dinero para que sea dinero sano, dinero bueno y que pueda circular dentro de las inmediaciones de nuestro país. Gran Victoria 36 dejó 68 detenidos, 18 armas de fuego decomisadas, así como 115 celulares, 243 municiones y la incautación de $140.000. En Quito informó Iván Casamen. Una granada de mortero fue hallada por agricultores en la vía Rocafuerte Manta. El artefacto estaba en lo que anteriormente era un polígono de tiro de uso militar. Tras los protocolos requeridos, este fue detonado. Un día normal como todos, pero jamás imaginaron que en el terreno que pretendían laborar hallarían este proyectil. Razón por la cual las Fuerzas Armadas nos dirigimos al sector en donde se pudo constatar la existencia de una granada de mortero de 81 milímetros. Artefacto activo lo suficientemente potente para causar graves destrozos. El radio de acción letal es de 50 metros a la redonda debido a las esquirlas que se producen por la detonación. Y que dando gracias a la buena suerte no pasó nada. ¿Pero qué hacía una granada de mortero en un terreno privado? El capitán Javier Pinargote, jefe del Centro de Control de Armas, asegura que la granada estaba ubicada en lo que anteriormente era un polígono de tiro. Esta granada de mortero de 81 milímetros es utilizada por personal militar en instrucción militar y que debido a las condiciones del terreno, a las condiciones meteorológicas y el paso del tiempo, artefactos explosivos que no han sido detonados salen a la superficie. Se presume que el objeto tenía ya muchos años en el lugar y luego se realizó el peritaje correspondiente junto al grupo antiexplosivos del GIR de la Policía Nacional. El misil fue entregado en cadena de custodia a los miembros de las Fuerzas Armadas para posteriormente ser destruido. Y es que en la leyenda del artefacto se puede leer claramente un texto que dice Mortal Bone, con lo que se confirma la alta peligrosidad del proyectil. Informó Marilyn Jaramillo. El uso excesivo de la tecnología, los juegos en línea y la utilización recurrente del celular sería un problema que en casos extremos puede provocar una adicción digital. En medio de la situación generada por la pandemia, la adicción digital y la atención recurrente a las pantallas se ubica como una problemática que se agudizó durante el confinamiento. La psicóloga clínica Ana Lucía Carrión explica más a fondo. Puede generar alguna adicción, algún conflicto, incluso de ensimismarse tanto en estos equipos electrónicos que ya no quieren las personas tener un contacto con la vida real. Al preguntar a jóvenes que usan regularmente plataformas digitales, ¿qué pasaría si se quedan sin celular o videojuegos por algún tiempo? Respondieron lo siguiente. Me volvería loco, no sabía qué hacer, la verdad, ¿no? Porque creo que ahorita somos muy adictos a la tecnología. Hace un poquito más complicado porque, bueno, yo creo que ahí sí sería no sé, buscar otro hobby que sería hacer la cocina para mí en mi caso, o no sé, salir a jugar fútbol. Además, expertos aseguran que el sistema usado en las plataformas virtuales estaría creado para mantener al usuario enganchado a un contenido que favorece sus preferencias. Es el generarnos esa emoción, ese placer, eso es lo que hace que nosotros nos mantengamos enganchados, ¿no? Es parte esencial del ser humano, por ejemplo,
el tener reconocimiento social. Desde distintas perspectivas, si bien el uso de medios electrónicos colabora con el desarrollo tecnológico, son varios los puntos a tomar en cuenta si no se mantiene un uso equilibrado. Forzado a que lo tengamos que realizar, pero mucha gente se ha acostumbrado a aquello que ahora le va a costar salir de este dinamismo para enfrentarse a la realidad del contacto con los demás de manera presencial. ¿Por qué no jugar un juego en el que estés aprendiendo, por ejemplo, matemática atrás? Y tú sé parte de eso. Entonces, si tú te involucras con tus niños, entonces yo creo que eso es lo principal. Ahí tú puedes hallar un equilibrio, porque además de eso le estás protegiendo, ¿no? Porque los juegos en línea, los juegos en red también tienen su componente peligroso. Informó Caterine Aguirre. La Fundación Jonathan y Televicentro, a través de la campaña Dona tu equipo tecnológico, continúa llegando con ayuda a familias de escasos recursos. Esta vez niños del barrio Dolorosa recibieron laptops y kits estudiantiles. Veamos. Ellos quieren ser futbolista, cocinero. Es la profesión con la que sueñan los 4 hijos de Laura Buambogueta, palabras que calan en su corazón y en su mente, pues qué madre no quiere ver llegar lejos a sus hijos cumpliendo sus metas. Sin embargo, por más que lucha, todo se le ha puesto cuesta arriba, más aún con la pandemia, perdió su empleo y la educación virtual ha sido un verdadero calvario, dice. Me siento mal porque no tengo para las recargas a veces. Me hace bien difícil porque soy sola. El que me apoya es mi mamá nomás. Sus 4 hijos, más los 2 pequeños de su hermana Rosa, hacen maromas con un solo celular que apenas funciona para poder acceder a sus clases virtuales. Nos sentimos desesperados ya que, en esta situación de los niños mismos que necesitan cada día, que piden los profes materiales para trabajar. Ahorita no tenemos el sustento ya que estamos sin trabajo. Pero bueno, a pesar de todo, luchamos cada día para que se eduquen. Dolientes de estas realidades, quienes hacemos Televicentro junto a la Fundación Jonathan, entregamos kits estudiantiles, ración de alimentos y 2 laptops. Gracias al apoyo de la comunidad que nos ha donado estos elementos tecnológicos para llegar hasta esta familia que tiene 6 niños. Me siento muy feliz al ver que mis pequeños no van a tener que salir a la calle. Bueno, me siento agradecida por habernos tomado en cuenta. En este largo camino de solidaridad vamos encontrando otras necesidades, como la de María Barragán, quien soñaba con tener una refrigeradora, deseo que se hizo realidad. Gracias a Dios, que Dios mandaría empujando que nos dé a nosotros pobres. Dios le pague, que Diosito le ayude. Pero no solo esto, los niños y adultos del barrio La Dolorosa al sur de Quito también fueron beneficiados. Nos hicimos presentes con los kits estudiantiles, un kit básico para que los niños puedan desarrollar sus tareas, sus trabajos y también el kit de alimentos. Me siento muy agradecida por haber sido beneficiada de los kits a mis hijos. Yo les agradezco mucho por ese buen corazón que tienen y nos ayudan con nuestros niños. Les doy gracias que han venido a regalarnos unos poquitos de compras de nuestras necesidades. Si usted también quiere brindar su apoyo para seguir llegando a más barrios y a personas necesitadas, puede comunicarse al número de la Fundación Jonathan 0999 71 30 78. En Quito informó Adriana Rojas.